tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Un Mundo Alucinante. Y hoy, con una suerte de recorrido por la memoria de la opresión de Stroessner y de la lucha frente a esa opresión. Tenemos a Carlos Pérez Cáceres, periodista e historiador, con 2 tomos que causan escalofríos cuando uno los lee en torno a cómo resistió la sociedad paraguaya a aquella dictadura de Alfredo Stroessner. Esto enseguida con nuestro entrevistado de la fecha. En cuanto a nuestro recorrido que hacemos por las grandes bibliotecas del mundo, fíjense lo que hoy vamos a ver. Convento franciscano en Bolivia. Es una biblioteca antigua. Cuenta con una biblioteca de más de 15.000 volúmenes de gran valor histórico y una pinacoteca de la época colonial. Guarda documentos producidos por las misiones franciscanas durante la época colonial y republicana, de sus incursiones evangelizadoras en tierras de pueblos matacos y guaraníes. Entre los documentos lingüísticos de la época colonial existen, atiendan bien, diccionarios de la época colonial, catecismos en idioma guaraní, en Bolivia, y macaco. Y entre los documentos de la época republicana guarda diccionarios y gramáticas guaraníes, además de obras de catequesis y predicación. ¿Cuándo fue fundado este museo? Todavía, fíjense, el museo es joven en términos de historia de un museo. Fue el 18 de mayo del año 1606. Hay otro museo que datan de muy atrás. Se llama Nuestra Señora de los Ángeles, más conocido como San Francisco de Tarija. Les recomendamos llegarse hasta allí. Van a ver toda una serie de documentaciones sobre los guaraníes y sobre el guaraní. Y en nuestra sección de los libros a la pantalla, hoy vamos a un clásico entre los clásicos. Ana Karenina, del ruso León Tolstoy. La novela data del siglo XIX. Tuvo varias adaptaciones a lo largo de la historia, pero fíjense en esta, una película que se estrena en el año 2012, hace poco. Está basada en esa novela directamente de León Tolstoy, dirigida por Joe Wright, y la adaptación quedó a cargo del escritor Tom Stoppard. Y vamos a hacer un viaje imaginario. Vamos a San Petersburgo, siglo XIX. La esposa de un ministro imperial ruso que ya tenía con él una hijita provoca un escándalo. ¿Qué pasó? Un romance de una mujer de la alta sociedad, ubíquense en Rusia en el siglo XIX, nada menos que con un conde, con el conde Bronsky, que fue un apuesto oficial de caballería. Y esta mujer, Ana Karenina, estaba entre esas 2 situaciones. Estaba su marido con su hija y estaba el conde Bronsky, que es su amor profundo. No les cuento el final, está considerado como uno de los más dramáticos en la historia de la literatura y del cine, por cierto, pero para quienes gusten de trabajos históricos con un fuerte contenido emocional, vean Ana Karenina. Y muchas personas están de vacaciones ahora. Entonces, ¿qué le preguntamos primero? ¿Leen al respecto de algo? Y sobre todo, ¿qué leen y qué recomendarían? Fíjense en esto. Sí, siempre leo. ¿Qué tipos de libros solés leer? Y historia del Paraguay. ¿Algún libro que recomiendes? Y esos libros de Teniente Vitores, Miguel Pangracio. Eso es lo que más recomiendo que se lea. No tanto. ¿Qué preferís hacer en vez de leer libros? Por ejemplo, ver películas, o sea, por ejemplo, películas basadas en libros. Me gusta más. Ya lo prometido, en instantes, el historiador y periodista Carlos Pérez Cáceres. Esto es lo que se llama en términos de Dante, un descenso a los infiernos. La lucha valiente de muchos compatriotas contra la dictadura de Stroessner es recuperar la memoria. En instante con Carlos Pérez Cáceres. La lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido, decía el escritor checo Milan Kundera. Y cuando llegaron hasta mí estos 2 tomos de Dictadura y Memoria, pensé en esa frase precisamente y en la cantidad de paraguayos que a lo largo de más de 3 décadas pelearon contra Stroessner. Estamos con su autor, con Carlos Pérez Cáceres, historiador y periodista al respecto. Carlitos, bienvenido a Muchas gracias por la invitación, Carlos. En primer lugar, explicar a la gente. Acá tenemos los 2 libros, le vamos a decir dónde encontrarlos. ¿Cómo surge la posibilidad de convertir en libro aquellos cuadernillos que vos tenías? Claro, bueno, desde el 2006 nosotros comenzamos a elaborar esos cuadernillos que salían cada 2 meses, ¿verdad? En total hicimos 48 números.
Y de esa cantidad de entrevistas, de análisis, de colaboraciones que tuvimos, entonces una vez que dejamos de publicar eso por problemas diversos, decidimos armar temáticamente. Entonces el primer tomo está con historias de las luchas de los estudiantes, de la guerrilla en el Paraguay, de las mujeres. Y este segundo tomo también, ¿verdad? Campesinos, estudiantes, obreros, la izquierda, memoria. Y fuimos juntando todo eso que fue saliendo dentro de estas temáticas en los cuadernillos, y es producto de eso este primero y este segundo tomo, que creo que es un aporte, ya que la idea siempre fue tratar de recuperar esas historias que son poco conocidas. Exactamente, creo que ahí está el mérito. Y al respecto te iba a preguntar, yo no lo conocía hasta que leí este libro. ¿Qué es eso de que con Stroessner teníamos cárceles clandestinas también? Claro, ese es un aporte muy, muy interesante de un grupo de compañeros que está en Cordillera, se llama CODEUCO, Víctor Duré, Agripino Silva, que ellos también se preocuparon en recuperar esa historia y le hicieron entrevistas a los que participaron en la guerrilla del 60, del 59 y del 60. Sí. Mariscal López, la columna Mariscal López, sobre todo Mariscal López, porque los sobrevivientes del Héctor Oro no. Y entonces esta es la gente que les fue contando los diversos lugares donde ellos eran torturados. Y uno de esos lugares, ahí en la cordillera, era el arroyo Cambal. Sí. Dice que le llevaban ahí, no sobre la ruta, sino un poco más alejados de la ruta, y ahí comenzaban a torturarlo, lo tiraban al arroyo, lo hacían como que eran ahogados, lo sacaban, le pegaban, como una sala de tortura. Otro lugar que también es denunciado por mucha gente es la estancia del general Colmán, hacia la zona del Guairá, ¿verdad? Funesto, Patricio Colmán. Era, ¿su estancia también en Santa Elena se utilizaba para eso? En Santa Elena, sí. Es más, hay una versión que las tres heroínas, Juana Peralta, Antonia Perruchino y Julia Solalinde, mueren en esa estancia y son más o menos así tiradas a un chiquero, ¿verdad? Donde son supuestamente comidas por los cerdos. Bueno, fueron violadas por un pelotón entero, según versiones, y ahí se torturaba. Y ahí llegaba, según las versiones, el ministro del Interior, Gary Fram, y conjuntamente con Colmán hacían los interrogatorios, y después Colmán se quedaba a cargo de las torturas. Qué horror. Y es cierto, aquello leí también de la práctica que después la dictadura de Videla aplicó de tirar vivo a los prisioneros de aviones. Sí. Paraguay creo que fue uno de los Por primeros. eso te digo, esto ocurrió a finales de los 50, ya tiraban prisioneros vivos. Eso se hacía, por ejemplo, en toda la zona esa de Cerro de Turuzú y toda la zona, le tiraban, y tenían los campesinos orden de no hacerse cargo de los cadáveres. Pero los campesinos, pasado, no sé, horas, días, no sé cuánto, hacían las tumbas correspondientes y ponían la cruz sin saber de quién se trataba, porque ellos no sabían, ya estaban muertos los... Y hasta ahora se está viendo, Rogelio Goiburu y otros, estos lugares justamente para encontrar los restos de estos cuerpos para tratar de identificarlos. Lo que uno saca como conclusión de este descenso a los infiernos de Dante, como yo decía después de leerlo, es que hubo resistencia contra la dictadura, pese a lo que se creía que fue más intensa de lo que antes se afirmaba que no se había luchado. Hubo resistencia de muchos frentes. Sí, muchísimo. Fíjate que para el año 1955, para el aniversario del Día Internacional de los Trabajadores, se concurre al Parque Caballero en función a hacer loas al dictador, que todavía no se sabe. Alguna gente dice que ya se sabía que era dictador. Otros, seguramente honestamente, pensaban de que era un gobernante más. Y los trabajadores que estaban bajo la influencia de la izquierda febrerista y de los comunistas comienzan a hacer reivindicaciones en este acto de la Plaza Uruguay. Y la gente que estaba hablando, que estaba en el palco oficial, de alguna manera no le hace caso, entonces salen del Parque Caballero y vienen marchando, gritando contra el gobierno hasta el Panteón de los Héroes. Una larga manifestación donde... Esto también está relatado en el libro de Alberto Barret, Autografía, porque él participa
y él ve cuando al secretario general del sindicato de los panaderos le disparan, creen que muere, sin embargo recibió un refilón, se desmaya. Bueno, y fue una represión terrible. O sea, que te demuestra con esto que el movimiento obrero y otros sectores sociales, desde que se instaló Stroessner, comenzaron a combatirlo. Ahora estamos hablando de los comienzos y vos le das también un apartado muy especial cuando la dictadura ya se estaba en crisis, el movimiento de clínicas con un joven Carlos Filisola. ¿Qué fue eso realmente mirando a perspectiva? Y mira, yo lo que veo es que Clínicas como que le da un nuevo ritmo a la militancia de la oposición. Acordate que el movimiento independiente renueva en la década del 60 y 70 sobre todo, y después posteriormente hay como un bajón, como algo que, no digo que no se luchó, sino que pasaba la militancia política por los partidos, por algunos centros estudiantiles, el movimiento obrero estaba con el MIT, y Clínicas viene a salir a la calle y a plantear la cuestión de la movilización, de la lucha en la calle, de conseguir la adhesión de los vecinos, y eso rompe con esa monotonía anterior. Exacto. Y le da un nuevo ritmo a la militancia. ¿Y cómo le respondió Stroessner a esa militancia? Y con garroteadas, apresamientos, pero tampoco no podía Stroessner, por la influencia internacional, por los cambios que se habían ido dando en la región, ser muy salvaje como era en la década del 60. Entonces era un apresamiento donde había torturas, golpes y esas cosas, pero no era tampoco tan salvaje, y tenían que ser devueltos a la libertad porque se intervenía la justicia, porque había casos, denuncias, y eso hizo de que este grupo de Carlos Filisola, Héctor Lacoñata, el actual senador Jorge Querey y muchas otras gentes más, las enfermeras, Robles, no me acuerdo ahora el nombre de ella, Elsa Merelle, sí, tuvieron un protagonismo bárbaro, y sobre todo que hasta ese momento la adhesión de la ciudadanía no se veía, excepto así, por ejemplo, en un acto que hacía el PRF por ahí en la Plaza Italia, que se llenaba, pero era algo más pasivo, por llamarlo de alguna manera. Acá, en cambio, no, salía la gente de Clínica, desde el hospital hasta el Ministerio de Hacienda, y vos veías muchísima gente que salía a participar. Ya era la etapa final de Stroessner. Era la etapa final, ¿verdad? Y poco tiempo después que se inicia esto es que ya se comienza a dar también la problemática dentro del Partido Colorado, tradicionalistas militantes. Entonces había como temas más graves, supongo, que para la dictadura, que estos jovenzuelos melenudos de los 80. Y en los 70, algo que recordamos mucho los que tenemos ya cierta edad, ese movimiento independiente de universitarios que también tanto le preocupó al régimen. Sí, eso para mí fue un aporte muy importante, por más que después haya tenido esa represión, ¿verdad? Esto surge más o menos como consecuencia de que en el 67 los partidos liberal y partidos federalistas deciden ingresar a las elecciones, y entonces todas las bases que tenían en las universidades, que siempre tenían, quedan como aisladas. Y hay toda una camada de gente joven, Pombo Gado Gondra, Basilio Bogado Gondra, Ricky Canese, Oscar Rodríguez, un montón de gente que no se acercaba a los partidos políticos porque sentían que esos partidos no los representaban, pero tenían muchas inclinaciones políticas en el sentido de querer hacer cosas. Ideológicamente, ¿dónde estaban ubicados los independientes? Y yo los considero cercanos a la izquierda, ¿verdad? Pero con posiciones críticas, por ejemplo, al PC, con posiciones críticas al proceso que se daba en la Unión Soviética, que se daba en Cuba, pero con lecturas de Marcuse, de Marx, de Lenin, pero tratando de ver cómo eso se adaptaba a la realidad paraguaya, ¿verdad? Una línea socialista ellos pretendían hacia el futuro. Sí, yo creo que sí, y es más, toda la producción que tienen lo demuestra, la revista Criterio, la revista Frente, que fue un aporte valiosísimo en el sentido de que salía cada semana un número. Yo era uno de los distribuidores en la secundaria, me parece, de la Frente. Y eso habría que volver a editar. Por supuesto, hay sí. que hacer. Yo te digo, Frente, lo que hablábamos antes de la entrevista, Tata Pirirí de OPM, hay tantos documentos de ellos que tendrían que estar en algún lugar realmente. ¿Hay algún archivo de esta resistencia a la dictadura?
Frente, yo sé que en la Católica, por lo menos tengo entendido, porque yo una vez me fui y estuve digitalizando, existe como la colección de ya. Frente. Sí. Síntesis. Digital hay, en forma digital te voy a decir, una colección, pero que le faltarían 3 o 4 números. Y Tatá Pirirí lo que me dijeron es que existe, pero que está afuera. Eso es lo que se conoce. Claro, lo que Ha de no se haber conoce, gente claro. que a lo mejor por ahí tiene, Claro. y bueno, es cuestión de que de repente dé un aviso para... Viste que ahora con el tema de las fotos Así mismo, no es necesario... quiso la casualidad que este programa contigo estemos dando ahora a poquísimas semanas nomás. En pocas semanas se cumplen 30 años de la caída de Stroessner. Mirando en perspectiva, a tu modo de ver, estos esfuerzos de la guerrilla por un lado, de las mujeres, de los estudiantes, de los profesionales, ¿dejaron huellas? Y yo creo que siempre se deja huellas. Lo que pasa es que hay que ver cómo se estructuran las organizaciones. A mí me parece que, por ejemplo, se perdieron muchas condiciones que hubieran sido posibles para que hoy no estemos como estamos, ¿verdad? Por ejemplo, ese deseo tan fuerte que hay en todos nosotros de querer participar en las elecciones, hizo que de repente experiencias como el Acuerdo Nacional, que podía haber juntado a muchos partidos y planteado, qué sé yo, reivindicaciones mucho más sociales, se perdiera, se diluyera, ¿verdad? Entonces me parece que ahora para nosotros la democracia es esperar 5 años, Para presentarse, votar y otra vez caer en lo mismo, ¿verdad? Yo creo que hay una ausencia de un pensamiento de izquierda fuerte, sólido. Seguimos siendo débiles, muy sectarios, seguimos siendo, estamos alejados de los sectores sociales que nos deberían estar alimentando o que nosotros deberíamos estar alimentándolos a ellos. Entonces, no hay una proyección de pensamiento y de praxis de la izquierda que podría de repente hacer ciertos cambios en esta militancia de Y hoy. finalmente una pregunta, ahora sí, volviendo a los años del oscurantismo stronista. ¿Cuál fue la época en que el estronismo realmente hizo la mayor represión posible? Una época, te pregunto, donde sí la represión fue sin cuartel. Yo creo que la década del 60, Del 60. 59, 60, hasta el 63, ponerle hubo, y sobre todo en el interior, que no se conocen muchas historias del interior. Claro. Por ejemplo, este grupo de compañeros Víctor y Agripino, ellos, por ejemplo, no se quedaron solamente con las represiones de los torturadores o del ejército o de la policía, sino de los mismos opositores liberales, febreristas, que de repente, por ser anticomunistas, colaboraban con la represión y hacían determinados trabajos como para denunciarles a los que ellos suponían que eran guerrilleros. Vergonzoso. Y surge la pregunta ya que tuvimos en diciembre, que tenemos ahora en enero. Estos dos tomos que son tan útiles, yo recomiendo, entre paréntesis, como sabes, en un suplemento cultural que apareció a finales de diciembre en ABC, que esto entre dentro del currículum de la educación media. La pregunta es, aparte de eso, ¿dónde un lector interesado en la historia paraguaya puede encontrar estos dos libros, Carlos? Bueno, en librería intercontinental seguro. Y la otra forma es que como esto se hace a partir del apoyo de un amigo, yo soy el que tengo a cargo todos estos libros y entonces... ¿Puedes dar algún teléfono? Sí, 0981 43 84 64. Es cuestión de llamar en caso de que estén interesados y yo me acerco hasta el domicilio o la oficina. Y les lleva los libros. Les llevo los libros, sin Muchas problema. felicidades, Carlitos. Gracias, Martín. Este fue un descenso a los infiernos de Dante Alighieri y volvemos enseguida. Y lo que les decíamos recién también, la gente está de vacaciones. La pregunta es, ¿qué lee y qué recomiendan? Vean ahora mismo esto. Sí, mayormente sí. ¿Qué tipos de libros sueles leer? Y más los libros relacionados a mi facultad o a veces algunas que otras novelas y eso.
Y ahora le vamos a hablar de un premio Nobel, de una vida muy agitada en lo personal, con muchos problemas psicológicos. Él se suicidó, Ernest Hemingway, en 1961. Pero si hay una obra central que recomiendo del siglo XX, es una novela cortita, El viejo y el mar. Trata de lo que el hombre puede hacer cuando está deseando conseguir logros. Él es un pescador, es Santiago. Pesca, y un día se encuentra con un pez espada y dice, esta es la mía. Lo agarra el pez espada y lo va trayendo hasta la orilla. Pero ¿qué pasa? En el transcurso, otros peces se lo comen al pez espada y él después de 84 días queda con las manos vacías. Pero Hemingway nos quería decir, el esfuerzo mereció la pena. Y que a pesar de esa situación, eso fue realmente importante. Y de ahí en aquella famosa frase de Ernest Hemingway, un hombre puede ser destruido, pero no derrotado. Es la lucha del hombre contra la naturaleza, es la lucha del hombre por sus propios principios y necesidades. Es alguien que cree haber conseguido lo que consiguió, después se queda con las manos vacías. Pero como dice Hemingway, el esfuerzo, la postura firme ante los hechos merecieron la fuerza. El libro es corto, en una novela corta, se llama El viejo y el mar, data del año 1954. Y vamos a recorrer otra vez un museo. Acá vamos a estar en este programa con los fundadores de Bellavista. Atiendan bien, ¿está dónde? En el departamento de Itapúa. Es el lugar indicado para hacer un viaje a través del tiempo y un paseo por la historia. Entre sus paredes de madera uno puede encontrar, entiendan bien, más de 5.000 elementos, entre los que destacan uniformes de la Segunda Guerra Mundial, tiene armas, utensilios antiguos, móviles y herramientas utilizadas por los fundadores ya de la colonia para no perderse. En la colonia Bellavista, departamento de Itapúa, se encuentra el Museo Los Fundadores. El lugar está construido en su totalidad con madera de los árboles que cubría esta zona exactamente 100 años atrás, antes de su fundación. Ernesto Fischer es uno de los bisnietos de los fundadores de la colonia Bellavista. De ahí proviene el nombre de este museo, que fue inaugurado en agosto del año pasado. No estaba previsto hacer un museo, pero como la gente iba trayéndome cosas, iba comprando cosas y al final ya teníamos tantas cosas que no sabíamos qué hacer y bueno, decidimos con la familia hacer un museo, ¿verdad? Y tengo un amigo, un señor que se llama Herbert Brenner, un alemán. Y él me ayudó mucho y también me regaló muchas cosas antiguas. Y bueno, fuimos formando así por etapas lo que es el museo hoy en día. Sin contar con las monedas y los objetos pequeños, son más de 5.000 elementos los que se pueden encontrar dentro del Museo Los Fundadores. Y acá, mira, pueden encontrar prácticamente de todo, de lo que es el comienzo de los primeros inmigrantes, también artículos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, artículos de la Triple Alianza de la guerra y también artículos varios de lo que fue la Guerra del Chaco. O sea que es bien variado este museo y tenemos cosas no solamente de los primeros inmigrantes, también tenemos cosas de otra zona, por ejemplo, ¿verdad? De los inmigrantes, pues hay cosas que son de los inmigrantes hoy o de la colonia unida, ¿verdad? El costo para la visita es de 20.000 guaraníes para paraguayos y 30.000 para extranjeros. El horario de atención es de martes a sábados de 7:30 a 11:30 y de 13:30 a 18 horas. Los domingos también se encuentra abierto de 13:30 a 18 horas. Y ahora llegó el momento del recorrido por los libros que se encuentran en las librerías. Para no perderse, mitos y leyendas en Paraguay. ¿Pero con qué características? También en versión cómic, versión historieta, que ayuda mucho a iniciarse en la lectura. En este ejemplar, que está disponible en Servilibro, en la Plaza Uruguaya, ahí uno puede apreciar tradiciones y costumbres que reflejan aquello que engloba a nuestro país. Está escrito en castellano y en guaraní. Vamos a un libro disponible en Literato que yo les recomiendo especialmente. Te trataré como una reina, es una novela de Rosa Montero de muchos años atrás, magnífica. Ella ausculta muy bien el alma de sus personajes. Nosotras se llama ahora, de Rosa Montero, edición especial. Una obra pionera ¿en qué?
ya el título dice, en reivindicar el papel de la mujer en la historia a través de biografías de las protagonistas. Es visibilizar lo que en tantas ocasiones permanece oculto, que es la lucha de las mujeres también a lo largo de la historia. Está en Literato Nosotras, de la española Rosa Montero. Y por otro lado, algo que es magnífico. Quieren viajar por el Paraguay a través de las fotografías y de una persona de primerísimo nivel como Fernando Allen. Viaje al Paraguay, un álbum fotográfico. Concretamente, lugares maravillosos de nuestro país, paisajes, museos, ideales para tener como una visión fotográfica de lo que es el Paraguay. Y ahora llegó el momento de esta reflexión, como siempre hacemos. ¿Qué nos queda del libro Dictadura y Memoria? Tomo 1 y tomo 2, estuvo con nosotros el autor Carlos Pérez Cáceres. Para mí es el primer libro que trata de las luchas de los sectores sociales contra extranjeros de manera sistemática. Y nos queda esta reflexión que hacía al principio. La lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Nos vemos, por supuesto, en la próxima misión.